Bien, buenas tardes a todos. Hoy tenemos nuestra segunda cita del ciclo Novedades Cervantinas y quien se va a encargar de las ceremonias, el maestro de ceremonias, va a ser el insigne catedrático de la Universidad de Oviedo, Emilio Martínez Mata, a quien cedo la palabra inmediatamente. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y yo simplemente voy a introducir un poco este diálogo entre José María Fernández Cardo y el autor del libro, Clark Collahan. Y voy a hacerlo pues para que después haya preguntas cuando acabe ese diálogo de todos los participantes. Voy a hacerlo con una muy sucinta presentación, primero del autor del libro, de Clark Collahan, que es catedrático emérito de Whitman College, que es una prestigiosa universidad del estado de Washington, que es traductor del Persiles al inglés, que ha publicado numerosos trabajos de temática cervantina, fundamentalmente sobre el Quijote y el Persiles, así como sobre la traducción de Selton y la de Florian, que gracias a su gran conocimiento de la literatura española, del Renacimiento, así como de la literatura latina de ese periodo, ha obtenido una considerable repercusión por sus publicaciones sobre Lazarillo o sobre humanistas como Díaz de Luco y Juan Maldonado. Es también un experto en la literatura inglesa y en la literatura francesa del siglo XVIII, y me gustaría creer que en parte es por inducción mía. José María Fernández Cardo, por su parte, es catedrático de literatura francesa en la Universidad de Oviedo. Sus líneas de trabajo más relevantes son la narrativa francesa, la literatura comparada y la intertextualidad. Ha publicado un gran número de estudios sobre autores como Flaubert, Balzac, Proust, Céline, Margot, Camus y Robbe. Respecto del libro de Clark, El camino francés al Don Quijote romántico, Pascal, La comedia del arte y Rousseau, es el primero de la colección El Quijote y sus interpretaciones, una colección publicada por el Grupo de Estudios Cervantinos, GREC, en la editorial Luna de Abajo. En esta colección ya hemos publicado 2 libros y editaremos entre 2022 y 2023 un total de 26 libros apoyados por un proyecto del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación. Los libros editados serán o bien estudios sobre el Quijote o bien recreaciones teatrales del Quijote inéditas o traducciones de recreaciones en otros idiomas que hayan tenido una relevante repercusión histórica. Está previsto editar 3 recreaciones españolas, 8 inglesas, 5 italianas, 5 francesas, 2 alemanas y una serbia. Los libros se imprimen en papel en número reducido de ejemplares con impresión bajo demanda y se pueden descargar también gratuitamente en Internet. La impresión bajo demanda puede hacerse en Amazon, se pueden descargar en Calameo o en Lectu, y creo que en la editorial que es Luna de Abajo. Vamos a publicar estudios o ediciones de Emilio Alarcos Llorac, de José Manuel Martín Morán, de Manuel Mariño, de Joel Scamuzzi, de Jasna Stojanovic, Santiago López Navia, Gonzalo Díaz Migoyo, Franco Quinciano, Guillermo Carrascón, Estefanía Di Carlo, Carmen Rivero, además de los profesores de la Universidad de Oviedo, María José Álvarez Faido, Cristina Valdés, Raquel Serrano, Charo Álvarez Rubio, Francisco Borge, Lena Koch, María Fernández Ferreiro y yo mismo. Paso al libro de Clark con una pequeña introducción. En la interpretación de la trayectoria del Quijote en Francia en el siglo XVIII, y a pesar del magnífico libro de Bardon, quedaba por dilucidar con precisión un aspecto de enorme trascendencia, la influencia de la traducción francesa del Quijote de Fillot de Saint-Martin y su secuela atribuida a Robert Charles. Debemos tener presente la gran difusión
por buena parte de Europa de esta traducción, que se reedita en 37 ocasiones entre los años 1677 y 1798, a la vez que se convierte en la base de las traducciones del alemán, de las primeras traducciones del alemán y al ruso. Esa laguna es la que vino a rellenar el libro de Clarke, que analiza la génesis de la transformación del personaje de Don Quijote y los factores culturales y religiosos que propician esa transformación. Clarke vincula con mayor claridad la traducción de Filló a los jansenistas. Estos creían reconocer en el protagonista su propia situación como idealistas sinceros y guiados por antiguos textos éticos, en su caso no caballerescos, claro, sino la Biblia y los escritores de los primeros siglos del cristianismo. De este modo, podían sentirse afines a Don Quijote, rebeldes en lucha continua con una sociedad y un gobierno corruptos. Se inspiraban en las nuevas ideas filosóficas de su correligionario Pascal, sobre todo la de hacer el propio camino en la vida, guiándose del modelo de los grandes espíritus del pasado. Esta refundición jansenista del Quijote, con una larga continuación integrada sigilosamente por los editores como la tercera parte de la obra maestra cervantina, dominó por completo todo el 18 francoparlante, suplantando el modelo bufonesco del personaje que le había precedido allí y en todas partes. Como instructor de moral para Don Quijote y Sancho, y a la vez portavoz de los modales de los aristócratas del antiguo régimen, se introduce un personaje nuevo para Faragaramus, un mago travieso y a la vez director de teatro ambulante, figura que se basa en magos parecidos dentro de la comedia del arte. Le enseña a Don Quijote, como Pascal, a los jansenistas, que la clave de la felicidad se encuentra en combinar el ejercicio individual de la razón con imaginación y fe en otras personas históricas o literarias veneradas como modelos de conducta, San Jerónimo o Amadís de Gaula o Dulcinea, confeccionando así una combinación vital típicamente romántica. Rousseau, fuertemente influido por los jansenistas en su juventud, recoge de la continuación del Quijote a este mismo mago como personaje y tema principales de una breve comedia que debate el valor relativo de la razón y el amor, una obra apenas estudiada hasta ahora, Arlequín enamorado a su pesar. La continuación jansenista del Quijote, por su parte, había presentado un final pesimista, una visión que concuerda con el concepto trágico de la naturaleza humana fundamental a la secta puritana. Fracasan Don Quijote y Sancho en su proyecto de sacrificarse por una fe y un amor con el suicidio de Don Quijote. 2 generaciones más tarde emerge en Inglaterra otro Don Quijote altruista. Henry Brooke y los hermanos Fielding, Henry y Sarah, subrayan el humanitarismo laico del protagonista, reorientando su llamado entusiasmo hacia el bien social en lugar de centrarse en el peligro de lo irracional que había fomentado la guerra civil y el enfrentamiento religioso. En Francia se llegó a conocer la obra de Sarah Fielding y en particular su novela David Sempor, en la que alude explícitamente a Don Quijote como heroico y defensor de la sincera amistad. Pero termina la continuación de la historia de manera triste después de haberse lanzado un ingenuo protagonista con optimismo al perfeccionamiento de las relaciones humanas. Puede observarse que Rousseau sigue a Sarah, y también con alusiones a Don Quijote, presentando una trama parecida en su bestseller que saldría pocos años después, Julie o la nueva Eloísa. Jean-Jacques, como la escritora inglesa, detalló el colapso de un intento idealista de convivencia dentro de un círculo de amigos sinceros y fieles. Es probable que Rousseau hubiera combinado así la desilusión final de Fielding con el final semejante de la continuación jansenista. Así que con esta introducción le cedo la palabra en primer lugar a José María Fernández Cardo para iniciar un diálogo con el autor Mark Callaghan.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emilio, por esta amable introducción, y quisiera saludar de manera particular al profesor Clark Colohan desde este lado del Atlántico, y agradecer que Emilio, pues en fin, nos haya puesto en esta reunión para hablar de este primer libro de esta colección de estudios cervantistas, ¿verdad?, que tanto promete. Quisiera, de todos modos, antes de entrar en la materia del libro, en este libro que habla del itinerario francés de Don Quijote, ¿verdad?, hacia el romanticismo a través de Pascal, la comedia del arte y de Rousseau, quisiera señalar que el libro en español es muy legible, y esto quiere decir que es reconocer el trabajo de la traductora, Elisa López Padilla, porque muchas veces nos olvidamos de estos trabajos importantes que hacen los traductores. Y sobre todo he pensado aquí que la traductora seguramente tuvo un doble trabajo, porque tradujo no solamente el texto del inglés, sino que también tradujo los textos de Fillot de Saint-Martin, que estaban escritos en francés. Y este es un doble trabajo, y yo quería tributarle este pequeño homenaje de salida. Y dicho esto, pues tengo que decir que el libro del profesor Clark Colohan pues me ha descubierto una corriente textual para mí absolutamente desconocida. El libro ha sido un verdadero descubrimiento, y es un libro verdaderamente de investigación, y ha sido un descubrimiento muy particular para alguien como yo, ¿verdad?, que desde la literatura francesa se dedica a remontar el curso de la corriente y a seguir en ocasiones los meandros de la cultura española que en aquella literatura francesa se hacen presentes. Desde una práctica metodológica, que ha sido un poco la mía, que es la práctica de lo que se ha denominado el intertexto o la intertextualidad. El libro del profesor Colohan ha puesto para mí de manifiesto, ilustrándolo hasta la saciedad, la variación de todo texto que se precie de convertirse en palimpsesto, es decir, hipertexto, por retomar la terminología de Gérard Genet, porque ahí están contenidos varios hipotextos circulando como las aguas subterráneas, ¿verdad? Y además, el gran mérito del libro del profesor Colohan es el de incorporar algo más que los propios textos, lo que suele ser a veces difícil, porque ha incluido también la cultura y ha restituido a la voz de intertexto su verdadero sentido, que va más allá de los textos, incluso en la definición inicial de Julia Kristeva. Así que yo deseo empezar esta conversación por el final, y voy a celebrar sobremanera la frase de clausura de su libro, donde escribe el profesor Clark: hoy gran parte del mito de Don Quijote que llega al mar de nuestra cultura tiene a Pascal como fuente. Bien, yo celebro de manera muy particular la metáfora del lago Victoria y del río Nilo, que aparece tanto en la introducción como en la conclusión, y por mi cuenta yo diría que se trata de una excelente metáfora, mucho más cuando el libro llega también hasta Jean-Jacques Rousseau, que es suizo y con mucha experiencia de paisaje lacustre, es decir, de paisaje de lagos. Bien, dicho lo que precede, pues me gustaría que el profesor Clark Colohan se explicara un poco sobre ese Pascal redivivo a través de los textos difundidos de la traducción infiel y creativa del Quijote. Bien, pues bueno, profesor Clark. Sí, amigo José María, me encanta ver tu forma de reaccionar frente a un tema que me parecía que no se había estudiado y que explica muchas cosas que yo nunca había pensado. Y siempre se decía que el Quijote romántico llegó a Inglaterra pasando por Alemania.
Y yo creo que eso sí es cierto. Y claro, los ingleses han difundido mucho, han aceptado a Don Quijote como personaje británico, ¿no? Con la obra de Fielding. El pastor Adams es el ejemplo del hombre democrático inglés. Pero hay otra corriente en este río, que es la corriente que empieza con Pascal, porque de Pascal salió por un filósofo alemán, Jacobi, y de allí a Coleridge en Inglaterra, pero en Francia fue por otro cauce, porque como era Pascal, este jansenista, un grupo de élite de intelectuales, habían absorbido mucho los jansenistas de la filosofía de Pascal. Y creo que vale la pena que retrocedamos un poco a esa época dentro de la filosofía para entender por qué la imaginación llega a ser tan fundamental en toda la cuestión de revalorar a Don Quijote. Pascal rechazaba la lógica cartesiana de procesar la información que llega por los 5 sentidos como la única fuente de conocimiento. Esto de decir pienso, luego soy, no explica cosas muy necesarias en la vida. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo vamos a conseguir una vida plena y feliz? Entonces Pascal decide que por un lado tenemos que confiar en nuestra propia intuición, en lo que él realmente da nuevo estatus a lo que es la imaginación como un poder creativo, no una fantasía. Y en segundo lugar, él, como pasó por una conversión religiosa en el año 1654, si me acuerdo bien, se hizo jansenista. Y entonces él pensaba que además de confiar en los 5 sentidos y la lógica, hay también que ver los ejemplos de los grandes hombres y mujeres del pasado. Y eso, claro, incluye, como ha mencionado aquí Emilio, ¿no? A San Jerónimo, a Moisés, a las grandes figuras de la tradición cristiana. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Don Quijote? Bueno, efectivamente, hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención en la segunda parte del Quijote, donde habla la duquesa con Don Quijote y le dice, pero hay gente, Don Quijote, que me dice que no existe Dulcinea. ¿Y tú qué piensas de eso? Y la respuesta es extraordinaria, que dice, no sé si existe Dulcinea. Dice que, pero yo creo en ella, quiero ser digno de ella, y por creer en ella he mejorado mucho mi calidad personal y mi vida en general. Bueno, ahí está en lo que me ha parecido ser algo que he llamado cierta fe o cierta confianza en ciertas personas que nos pueden guiar, pero no tienen que ser personas bíblicas, porque en el caso de Don Quijote, claro, es Amadís de Gaula y es Dulcinea. Y desde ahí se inicia esta corriente de ver a Don Quijote como una persona que tiene una firme base en lo que hace, no un loco, no es nadie nada más asaltando a las personas que encuentren el camino para ganarse fama y luego llegar a rey. No, es un hombre que tiene una base filosófica y en cierto sentido religiosa, basada en su relación con los demás. Entonces, de ahí
encontramos a Rousseau, que como mencionó Emilio, dijo en sus recuerdos que cuando era joven se hizo más de medianamente jansenista, que influyeron mucho en él, los escritores jansenistas. Entonces Rousseau dice, pues tenemos que volver a unas bases firmes. La sociedad está corrupta y entonces hace falta que volvamos a la naturaleza y luego podemos cambiar la sociedad. Los jansenistas eran muy independistas en su forma de pensar. No querían que el Vaticano ni el rey les dijeran que así y así tenés que hacer. Por fin, la secta fue declarada herética por el Vaticano y el rey por fin cerró el convento de Puerto Real de las jansenistas en París. Y entonces Don Quijote, por ser alguien que quiere volver a una edad de oro, que para los jansenistas eran los primeros siglos del cristianismo, y por también pensar de una forma muy independiente y estar en conflicto con la sociedad, era un modelo para los jansenistas. Y de ahí entonces se inicia un aprecio de esta figura como más que un payaso o un bufón. Sí, bueno, yo creo que hasta ahí, ¿no? Muy bien, profesor, claro. Ha respondido perfectamente a, digamos, a la pista un poco de mi pregunta, subrayando esa presencia de la imaginación frente a la lógica cartesiana, esa presencia de las demás y esa no locura como un valor. Yo he visto también en el libro del profesor Colohan que ha puesto el acento en las corrientes que agitaron la vida cultural y literaria francesa a lo largo del siglo XVII y sobre todo esa sociedad que, voy a decir una palabrita solo, de Enrique IV, de Henri IV, este rey que fue el primero de la dinastía borbónica en Francia y que fue asesinado en 1610, justo en la mitad del camino entre la escritura de la primera parte del Quijote y de la segunda parte del Quijote. Bien, el rey Enrique IV en Francia acabó con las guerras de religión, promulgó el edicto de Nantes y trató más o menos de arreglarse con los protestantes. Pero desde luego no se acabaron los problemas religiosos en la Francia del siglo XVII. Y ahí está el caso del jansenismo y Port Royal, que acaba de mencionar el profesor Clark. La presencia del jansenismo y Port Royal es una prueba evidente. Y no hay que olvidar que el jansenismo y Port Royal estuvo en permanente conflicto con la monarquía absoluta, con Luis XIV. Y como dijo el profesor Clark, todavía, yo creo que fue el último año de Luis XIV, porque ya fue en el siglo XVIII, Luis XIV mandó arrasar por completo la abadía de Port Royal. De hecho, habría muchos visitantes que ahora les gustaría volver a aquellas ruinas y son unas meras ruinas. Es cierto que hay un convento de Port Royal en París, ahora subsumido en un hospital, pero aquel convento de Port Royal inicial, en el que irradió la doctrina, pues fue destruido por Luis XIV con todas las consecuencias que eso tiene. Pero claro, el hecho de que el traductor del Quijote, Fillot de Saint-Martin, fuera jansenista, y no solo él, su hermano, como bien ha puesto de manifiesto el profesor Clark, fuera un teórico, por así decirlo, del jansenismo y de la doctrina de Pascal, pues eso ha hecho que la traducción o la reescritura de Fillot de Saint-Martin esté llena de ecos jansenistas, ¿verdad? Y entonces es precisamente el estudio detallado del profesor el que ha seguido, yo diría en francés, au fil du texte, al hilo del texto, porque lo ha seguido así,
todas esas manifestaciones. Y aunque, en fin, ese es un capítulo muy importante y interesantísimo de su libro, yo quisiera que el profesor Clar nos dijera así brevemente algunas de esas modificaciones introducidas por Fillot de Saint-Martin que traslucen el jansenismo del traductor. Así muy brevemente para que podamos pasar a otros temas. A lo mejor le pido mucho, profesor Clar. Pues a ver si me acuerdo de todos los detalles. No, todo no, un poquito. Porque Maurice Bardon, el gran experto francés, negaba que encontrara elementos claramente teológicos de los jansenistas en la traducción y en la continuación por Fillot de Saint-Martin. Pero si uno mira más de cerca, entonces se encuentran muchos detalles. Todo el sentido del humor cervantino y de la cultura española que está tan inmersa en el catolicismo, pues se eliminan. Ahí no se usan frases religiosas de una forma bromista. Eso es un ejemplo. Y a veces se toma ya desde un principio bastante en serio a Don Quijote. No es una figura bufonesca. Y se eliminan ciertas frases que podrían ser un poco despectivas, que se encuentran, claro, en el texto cervantino, que ve los dos lados de las cosas. No se usan palabras tomadas de la Biblia de una forma cómica, como a veces sí pasa en el Quijote. Tiene cierto tono religioso. Hasta el Bardón dijo que se ve que es obra de un moralista. Y eso puede haber influido en tal vez un cierto, no menosprecio, pero una evaluación menos entusiasta por algunos escritores que querían ver en la obra cervantina sobre todo su lado cómico, su lado satírico. Y claro, eran los románticos que tenían que restituir ese elemento que sí está en Cervantes, el idealismo de Don Quijote que va saliendo poco a poco y va creciendo en el Quijote del año 15. Pero que en todo el siglo XVII se veía en él una figura de risa, y los jansenistas son los primeros que llegan a respetarlo un poco más, como si él fuera uno de los santos de los primeros siglos de la Iglesia que querían mantener la Edad de Oro. Pues muchas gracias, profesor Clar. En efecto, la figura, los jansenistas eran muy serios. Bueno, de hecho tenían una especie de mote, ¿no? En Francia les llamaban los solitarios, ¿no? De una manera... Sí, efectivamente. Sí. Y tenían escuelas y en la baraja con que jugaban los niños que asistían. Sí. Las figuras en las cartas eran de San Jerónimo y de los santos de los primeros siglos, para que se metieran esos niños desde muy joven en la cultura primitiva y pura y todavía del siglo de oro, pero del cristianismo. Sí. Bueno, en ese sentido, yo leyendo su libro he pensado un poco en Jean Racine. Racine, pues, bueno, en general puede considerarse como el gran escritor de la literatura francesa del siglo XVII. Claro, y Racine estudió en las escuelas de Port-Royal, siguió toda la formación en Port-Royal y entonces tuvo muchos problemas para dedicarse al teatro, porque sus maestros jansenistas le decían que lo de dedicarse al teatro, eso de escribir comedias, aunque fueran tragedias, que eso no correspondía a un hombre de tradición y de formación jansenista. De hecho, se puede considerar que los 17 años, desde 1660 hasta 1677, que estrena Fedra, esos 17 años son como un paréntesis en el cual Racine se alejó del jansenismo.
Pero inmediatamente después, claro, llama mucho la atención leer el testamento, que se puede ver por internet, de Jean Racine, en el que dice: me arrepiento de todos mis pecados, doy un dinero a las monjas de Port Royal para que me entierren en Port Royal, me arrepiento de todo lo escrito. Es decir, hay muy pocos escritores de la categoría de Jean Racine que renuncien a toda su obra cuando le dedicó, bueno, pues y con todo cuidado y esmero. Pero lo que más me ha sorprendido para ver que esto del jansenismo en el siglo XVII, en el fondo, debió de marcar muchísimo a Fillot de Saint-Martin, es que Racine casi es coetáneo de Jean Fillot, o Jean Fillot de Racine, porque Racine muere en 1699, casi al final del siglo, y Fillot de Saint-Martin muere, creo, en el 94 o en el 95. Es decir, que lo del jansenismo no era ninguna tontería. Y de hecho, para que a Jean Racine le pudieran enterrar en el cementerio de Port Royal, tuvo que pedir permiso a Luis XIV, que se lo dio con el ceño fruncido, de algún modo. Es decir, que en aquella sociedad y en la sociedad francesa del siglo XVII, el jansenismo era una ideología potente, peligrosa y amenazadora. O sea que, claro, esa versión de Fillot de Saint-Martin pues, es muy importante, y es muy importante el estudio detallado que ha hecho de ella el profesor Clark. Bueno, yo quería comentar en cuanto al jansenismo que influye en la imagen que tenemos melancólica, trágica de Don Quijote como figura del romanticismo. Los jansenistas sí eran puritanos, pero también pensaban que era muy difícil llegar a la perfección necesaria para que se salvara el alma. Entonces, lo que se ve sobre todo en la continuación, donde más se ve la influencia jansenista, que Don Quijote hace un verdadero gran esfuerzo espiritual y emocional, físico, para llegar a una perfección moral, pero al final los aristócratas juegan con él y le ponen una prueba tan dura que no puede seguir en su ascenso moral. Lo presentan con la verdadera Dulcinea, la muchacha de quien Alonso Quijano estaba enamorado, y la traen entonces a la corte, y entonces en una especie de juicio, un proceso casi jurídico de la vida de Don Quijote, deciden que él ha demostrado un gran nivel moral y que él merece casarse con Dulcinea. Y ahí está la verdadera chica. Pero claro, ella ya está casada. Y entonces le mienten y le dicen que no, que ella hizo un voto de meterse monja y que no hay forma de que se escape de ese voto. Y Don Quijote, entonces, muy entristecido, no resiste esta prueba de su fortaleza espiritual, encuentra una fuente legendaria donde hay una fuente que si tomas el agua puedes convertir tu amor en odio. Entonces, para aliviarse de su sufrimiento, su ardor amoroso, frustrado, toma de esta fuente y encuentra un gran alivio y dice, ahora no la encuentro guapa, no la quiero para nada, cómo me avergüenza haberme enamorado de esta campesina. Pero esto, al abandonar el amor, pierde como la clave yo creo que del quijotismo romántico, un amor a la humanidad, y él entonces se muere de abulia, ya no tiene meta en la vida, y porque abandonó el amor. Y los románticos van a insistir que todo lo contrario es lo que se tiene que hacer. Pero creo que ese final es más bien jansenista, porque primero se reconoce que su vida ha sido una lucha
emocional, espiritual, pero al fin no ha llegado a la perfección necesaria. Y eso es lo que tenían todos los jansenistas como Racine, que Racine también tenía tanto miedo de que no hubiera llegado a la perfección, como me explicas ahora, que yo no sabía. Así que dejó todo su dinero para que las monjas rezaran por él, ¿no? Sí, sí, en efecto. Bueno, lo que acaba de decir de ese final de Don Quijote, pues naturalmente nos lleva un poco, o a mí me lleva, al personaje de Saint-Preux, el personaje de Rousseau, de Julia y la nueva Eloísa, que estaba un poco en la misma situación. Precisamente usted ha puesto muy bien de manifiesto cómo las huellas del Quijote o de ese Quijote reescrito en francés aparecen y llegan hasta Rousseau, que por cierto, tengo que confesar que esa primera obra de Rousseau, Arlequín, emocionado a su pesar, yo no la conocía y ha sido un gran descubrimiento gracias a su libro. Pero de todas las maneras, por volver a la Nouvelle Héloïse, bueno, esto me ha hecho sacar de mi biblioteca el volumen de la Nouvelle Héloïse en traducción en cátedra es de una compañera de Lidia Vázquez que fue, y es una excelente traducción, yo no tengo traducción, pero bueno, el volumen, en fin, como en la edición francesa, pues da idea, debe ser de los volúmenes más gruesos publicados por cátedra. Bien, usted cita precisamente en su libro como en la carta 22 y también en el segundo prefacio, pues aparece textualmente representado y citado el Quijote, la alusión directa al Quijote. Es decir, que Saint-Preux es una especie de transposición del ingenioso Hidalgo, del mismo modo que diríamos que cabría una lectura de Dulcinea travestida en Julie, es decir, en el personaje de Rousseau. Claro, esta operación, digamos que yo me he saltado inmediatamente, he ido a Rousseau. El profesor Clark, antes de llegar ahí, pasa por varios caminos, porque pasa un poco por la incorporación de la magia o del mago a la tradición, a través de ese personaje que analiza exhaustivamente, Parapharagaramos, que yo tengo que coger tengo que pensarlo antes de pronunciarlo, no sé, los franceses dirían Parapharagarmus, que todavía debe ser todavía más complejo. Pero a lo que vamos, el personaje, la esencia ha sido perfectamente analizado por el profesor Clark y a partir de ahí pues conectamos con la comedia del arte y también con otras obras inglesas que aquí han sido citadas hace un momento y todo eso está en el camino hacia Rousseau, que claro, Rousseau es gran autor y esta novela, la nueva Eloísa, pues en fin, no es que haga propaganda del lado francés, Dios me libre, pero yo creo que es una de las novelas importantísimas, fundamentales para entender la sociedad de la época, para entender seguramente todo el pensamiento de Rousseau. Y mira por dónde, Saint-Preux es una transposición del ingenioso Hidalgo y Julie es una Dulcinea travestida. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, sí, agradezco mucho que me haya seguido el hilo aquí tan perfectamente. Que nada más quiero poner hincapié en la idea de que Julia se suicida de la misma forma que el Don Quijote jansenista, porque él toma agua muy fría de esta fuente mágica y después le entra una bulia y se muere. Igual, Julia tiene forzosamente estar separada de su amante, del gran amor de su vida, a quien se estableció una relación muy clara con Don Quijote. Y como no puede estar con él, igual como Don Quijote no puede estar con la Dulcinea por estar casada, Julia no puede estar con Saint-Preux, este enamorado de ella, y básicamente se tira también al agua fría del lago ahí,
en la Suiza y no quiere curarse y el médico dice depende de ella y ella prefiere morirse. Entonces este final trágico de la gran novela, como mencionó Emilio, la novela mejor vendedora del siglo XVIII, termina con una muerte muy similar a la muerte de Don Quijote en la continuación francesa de Robert Schall. Para mí se ve el aspecto triste, melancólico del Don Quijote romántico, porque el Don Quijote del 17 es una figura cómica. Uno no se pone a llorar de que un payaso por fin se muera, ¿no? Pero sí es un héroe espiritual que ha luchado para mejorar el mundo y mejorarse a sí mismo, y luego que pierda la fe, que pierda su ímpetu como crucero para mejorar el mundo. Bueno, eso sí da tristeza. Pues muy bien, profesor Clark. Yo a veces cuando leía el libro se me venía a la cabeza el libro de don Alejandro Cioranescu, La máscara y el rostro, le masque et le visage, y yo creo que precisamente lo cito ahora porque el libro del profesor Clark ha quitado la máscara de algunos textos importantes y ha puesto de manifiesto el rostro verdadero de algunas de estas cosas. Y creo que es una razón para sentirse muy satisfecho por habernos dado ese trabajo. Bien, sabemos seguramente que un libro como este pues lleva mucho tiempo en su escritura. No sé si debo atreverme a preguntarle si esto le ha llevado mucho tiempo, supongo que sí, porque veo que el libro es una especie, la escritura del libro viene a sumar esas dos palabras, y como todo proceso de escritura seguramente, que usted utiliza con frecuencia en el libro. La escritura es un producto de la emoción y de la razón. Yo de eso estoy convencido. Es decir, que ese mundo de Pascal que él ha señalado de emoción y razón, de algún modo también se ha trasladado a la propia escritura de este libro. No sé si me equivoco, pero estas cosas hay que hacerlas con mucha pasión y someterlas a un proceso de selección, ¿o no? Bueno, efectivamente, mi meta al principio era demostrar que esta traducción y continuación son jansenistas, al contrario de lo que opinaba Bardon. Y entonces con eso empecé. Y de ahí iba haciendo descubrimientos y vi que realmente este mago Parafarragaramos, como lo digo, ¿no? Ya con mucha práctica, es una figura que sale, ¿no?, de la comedia del arte. Entonces eso me fascinaba. Luego descubrí la comedia de Rousseau. Allí está este mismo mago. Y luego todo el concepto de razón, de imaginación, si es mejor usar la inteligencia para manipular a los demás o si es mejor amar al prójimo. Todo esto iba saliendo poco a poco de lo que había estudiado. Luego encontré la novela de David el Simple de Sarah Fielding, donde precisamente lo mismo, es como la historia de Cardenio en el Quijote, donde son dos parejas de enamorados y hay celos y hay conflictos, pero al fin se resuelve con un optimismo que gracias a la verdadera amistad y el amor por los demás podemos vivir en paz con nuestros prójimos. Y entonces todo esto iba acumulándose hasta llegué por fin a Rousseau y vi cómo Julia tiene mucho que ver con el Quijote jansenista. Sí, ha sido muy emocionante, la verdad, y me alegro mucho de que Emilio me haya convencido de no abandonar ya los estudios cervantinos. Pero creo que tal vez debemos ahora a ver qué preguntas puede haber, ¿no?, de los que nos acompañan. Estoy de acuerdo. Únicamente quería poner de manifiesto muy rápidamente que me ha encantado la caracterización que hace de Don Quijote, así poco como en conclusión en el último capítulo, cuando lo presenta
igual que los jansenistas como reacio a aceptar la autoridad impuesta, catalogado como un excéntrico, lector de textos canónicos, es verdad, los libros de caballería, pero los jansenistas, los textos de los padres de la Iglesia, es decir, que Don Quijote está presentado como un individuo singular frente a las convenciones sociales, lo que efectivamente eso le hace enlazar directamente con el romanticismo, porque claro, el romanticismo, y no hay que olvidar que, bueno, en Francia eso que se llama el prerromanticismo y el romanticismo, cosa que yo nunca he sabido diferenciar con precisión, el hecho es que todavía estos ecos jansenistas llegan hasta la Revolución y de hecho Luis XVI, el rey guillotinado, solamente un mes o 2 meses antes de ser guillotinado, decide arreglar la cuestión de los protestantes, declarar la libertad de culto. Es decir, que esto de algún modo estuvo siempre presente a lo largo del siglo XVIII y a lo largo del proceso que llevó a la Revolución, ¿verdad? Y bueno, pues realmente yo creo que de algún modo esa imagen del Quijote del siglo XVIII, con su libro, observamos que el Quijote barroco y clásico, de algún modo, del siglo XVII francés, que el siglo XVIII ha continuado una lectura similar, pero intensificándola. Y realmente me parece magnífica su contribución. Y seguramente, como usted dice muy bien, pues a lo mejor ha llegado el momento para el que los asistentes a esta, o los que están viendo esto, pues puedan hacerle algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, José María. Gracias, profesor Clark. José Manuel, ¿hay alguien? ¿Diriges tú desde ahí o cómo es eso? Sí, porque me imagino que va a haber, ha suscitado tanta curiosidad que tiene que haber muchas preguntas, estoy seguro, así que va a haber que dirigir el tráfico aquí. Eso se te da muy bien, lo de dirigir se te da muy bien, sí. Es vocación. Eso es vocación. Bueno, entre los asistentes hay alguno que se ha ocupado de la recepción, así que yo creo que podría estar interesado. Veo que Luis Imperiale ha abierto el vídeo y creo que también el micrófono, sospecho que quiere hablar, ¿verdad? Sí, muchas gracias, José Manuel. Buenos días, buenas tardes a los participantes. Profesor Callahan, ¿usted me puede decir, por favor, cómo Pascal va a conciliar su visión del mundo entre una imaginación maîtresse d'erreur de fausseté, una imaginación maestra de error y falsedad, con sus visiones mucho más, con sus estudios mucho más lógicos, matemáticos, sobre todo sobre la física? Es decir, tenemos aquí un Pascal a la vez muy religioso y abriendo la vía hacia un pensamiento más laico, como hizo Montaigne, como van a ser los filósofos del siglo XVIII, es decir, abriendo la vía hacia un pensamiento mucho más independiente de todo lo que pudiera ser preceptos religiosos, creencias, etc. Es decir, un Pascal, ¿cómo Pascal puede aceptar que este héroe romántico, este héroe que salió de la imaginación de Don Cervantes, Don Miguel, pueda conciliarse con las nuevas avenidas mucho más abiertas hacia las discusiones, yo diría, opciones, visiones de un mundo más lógico, de un mundo más laico? Aquí tenemos precisamente lo que yo he trabajado mucho, es decir, esta especie de conflicto entre el pensamiento lógico y el
y, digamos, la percepción, la creencia religiosa. ¿Usted puede aclarar un poco más sobre esto? Bueno, usted lo ha explicado muy bien. Ahí hay un conflicto que es básico en la obra de Pascal, porque es el inventor del ordenador, ¿no? Por ejemplo, y gran inventor dentro de las matemáticas. Pero mi interpretación, y porque realmente no está muy claro ¿no? cómo puede ser esto, yo creo que sí tiene que ver con el problema de que depender nada más de los datos positivos, como encontramos, ¿no? en la lógica cartesiana, no nos explican las cosas más fundamentales para una vida plena. O sea que, ¿por qué vivimos? ¿A qué dedicamos? ¿No? ¿Por qué vamos a hacer lo que hacemos? ¿Cómo vamos a ser felices? Bueno, la experiencia nos enseña que hay maestros espirituales o filosóficos cuyas ideas han sostenido a personas durante miles de años y que debemos no confiar solo en nuestras propias ideas. Tal vez eso es algo personal, pero yo encuentro que hay un momento en la vida, por racional que sea, que uno llega a pensar, me he equivocado, he cometido estos errores por no escuchar a las mujeres o los hombres que más han tenido, ¿cómo diríamos?, ideas útiles para vivir de una forma superior. Claro, todos los miembros de la familia de Pascal entran en esta religión, ¿no? Su hermana, que también llega a ser monja jansenista ahí en Port Royal. Yo creo que era una necesidad espiritual. Pero esto de la imaginación, los filósofos hoy enfatizan que Pascal es quien realmente da fuerza al concepto de la imaginación como lo que nos da poder para poder dar dirección y dar poder a nuestra vida y de allí a influir en los demás. Yo realmente no tengo la respuesta a su pregunta, pero yo diría que por ahí tiene que ir, y el romanticismo es una reacción en contra del racionalismo extremado del siglo de las luces. Creo que parte del ser humano necesita un equilibrio entre la razón y la emoción y escuchar a los demás. José María. Gracias. Quería decir una cosa, no con ánimo de responder a tan profunda pregunta, y ya lo ha hecho el profesor Clark, sino simplemente para insistir quizás más en la riqueza de este libro del profesor Clark. Leyéndolo, a mí me ha llevado, que a lo mejor tiene que ver con su pregunta, a descubrir un libro publicado en Francia en 1987 que se titula Pascal y San Juan de la Cruz, donde realmente pues, se pone de manifiesto la presencia de las obras de San Juan de la Cruz y su relación con Pascal, la presencia de las obras de San Juan de la Cruz en el siglo XVII francés y una posible relación entre Port Royal y el Carmelo. Es decir, bueno, simplemente todavía el libro no lo he podido leer, pero le debo al profesor Clark que me haya puesto sobre esta pista, que yo no sé si tiene algo que ver, que me parece que sí, con esa pregunta que acaban de formular. Pero debo agregar, Luis, que no sabemos lo que pensaba Pascal sobre Don Quijote. Que nada más hay una anécdota donde él habla de una forma como diciendo Montaigne es un poco como un Don Quijote extraviado que no sabe lo que hace, ¿no? Sí, como sabemos que Pascal era muy enemigo del pensamiento cartesiano y él mismo estableció ese paralelo, pero no sabemos si él dijo eso como bromeando antes o después de su conversión religiosa. Ahí está la cuestión. Le pregunté al gran historiador, muy antiguo amigo mío, Tim Tackett, que escribió sobre la Revolución Francesa, y él me preguntó lo mismo. Él me ayudó con este libro y dice que
no sabemos realmente si Pascal habría dicho que Don Quijote podría ser un buen modelo para un francés inteligente en esa época. Yo lo que quería subrayar una sola cosa, en un minuto. Pascal anuncia ya el hombre moderno, es decir, el hombre de hoy, es decir, este hombre así tan como una especie de atracción y distancia entre el pensamiento religioso y el pensamiento matemático. Él dice, por ejemplo, la imaginación, error de maestro de error y falsedad, pero también dice, el corazón tiene sus razones que la razón ignora. Es decir, de nuevo tenemos aquí este hombre que puede ser así, que tan conflictivo, un pensamiento conflictivo, y eso me parece que es algo importante porque somos nosotros. Nosotros somos así. Hay que leer Camus, hay que leer todo este pensamiento donde realmente está la revolta filosófica, el hombre revolté de Camus, para entender esto. Es decir, de nuevo estamos dentro de una posición, decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y por otro lado decir, bueno, todas esas son pamplinas, yo no creo en la religión, no creo en todas estas cuestiones. Pascal anuncia ya el hombre moderno. Muchas gracias. No, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo en esta cuestión que ha suscitado Luis, yo creo que también tendríamos que añadir la vertiente inglesa, que tiene la de los filósofos ingleses de la Ilustración, especialmente los influidos por Sarsbury, porque son los que introducen, es Sarsbury el que introduce la emoción o el sentimiento, y por eso que va a tener una gran repercusión en los propios filósofos franceses. Así que esa compatibilidad de esas dos vertientes humanas que señalaba Luis no está tanto vinculada al conflicto que vemos en Pascal, que es un conflicto religioso, como a una compatibilización muy clara, en el caso de Sarsbury y otros filósofos ingleses, entre razón y sentimiento, precisamente porque en el caso de Sarsbury está desligado eso de la religión. Sarsbury, sin ser absolutamente laico como otros, o próximo incluso a los deístas, vincula la emoción o la sensibilidad desligándola al hombre, desligándola de la religión. Muchas gracias. Sí, eso es, sí, de acuerdo. Debo mencionar tal vez que Fillol de la Chelles, o sea, el hermano, el teórico del jansenismo, como mencionó Emilio, da más importancia al sentimiento y al respeto por las figuras venerables del pasado de lo que daba el mismo Pascal. O sea, el equilibrio está un poco de un lado por parte de Fillol de la Chelles. El crítico, el estudioso de la filosofía de Pascal, McKenna, dice que ahí exagera un poco Fillol de la Chelles, y descubrir eso me ayudó mucho a ver cómo los jansenistas tomaron a Pascal como guía filosófica, cuando a lo mejor de otra forma les habría parecido a él demasiado científico, ¿no? Bueno, me toca llevar la discusión a terrenos cervantinos, como es de rigor, ¿verdad? Me parece que en este libro, que no he leído porque todavía no lo tengo en mis manos, el profesor Callaghan muestra un camino por el que el Quijote se ha podido ir convirtiendo en el clásico que todos conocemos, ¿no? Porque tal vez si la interpretación predominante hubiera seguido siendo la del siglo XVII, libro cómico, probablemente hoy no tendríamos al Quijote como catalogado como un clásico. Es muy interesante esta conexión con los románticos,
Y tal como nos haces ver, Clark, me parece entender que lo subrayas en tu libro, ya en el siglo XVIII se puede encontrar una interpretación del Quijote que anuncia de algún modo la interpretación romántica. Cuando me lo decía Emilio en nuestras conversaciones en los congresos, pues yo no se lo creía mucho, me parecía que exageraba. Pero ahora que lo dices tú, Clark, yo creo que voy a empezar a creérmelo, ¿eh? Sí, es mucho más fiable que yo, sí, sí. No, Lo que te quería preguntar, bueno, es si estás de acuerdo con esta síntesis apresuradísima que yo estoy haciendo y si eso se puede extrapolar de tu libro, y que nos aclarases también un poco de qué manera tiene que ver con todo esto la comedia del arte. Bueno, la cuestión de que si antes de Fior de la Chaise, básicamente, y su hermano, Fior Saint-Martin, existiera un avatar, una visión de Don Quijote tan idealista. Yo he buscado, yo la verdad no he encontrado realmente muchos indicios. Quien ha estudiado mucho a la figura de Don Quijote en Francia en los últimos años, el profesor Jean-Paul Sermin, ha tratado de demostrar que encontró al menos un ejemplo. Lo que yo veo en ese ejemplo que él presenta de Sucy, es más bien una novela picaresca, donde allí quien habla es como el narrador de las novelas picarescas, que hablan con una retórica bastante idealista, moralista, pero se ve que no hablan en serio, que realmente están hablando así para quedar bien, para ganar el favor del lector, pero que disfrutan realmente de sus delitos, sus infraccionamientos, ¿no? de la cultura y de la moral. En fin, yo creo que no, que antes no había. Por eso para mí es el lago Victoria que está a la cabeza del río Nilo, ¿no? Claro. Bueno, Tomás, ¿qué más querías preguntar? Porque estoy de acuerdo que tendríamos al Quijote como libro cómico, no tendríamos esta dimensión del hombre que lucha por mejorar el mundo y a sí mismo, pero que fracasa, y eso nos da tristeza. Que ahí está la dimensión mítica tan profunda, ¿no? Sí, sí, sí. No, te había preguntado también sobre la comedia del arte. Ah, claro, se me olvidó. ¿Cómo va a convertirse Don Quijote en una figura bastante egocéntrica y fuera de contacto con el mundo real en un gran héroe? Bueno, esto sí es difícil. Ahora va a salir una versión ampliada de este libro en inglés. Y uno de los que leyeron el libro e hicieron comentaron qué gusto saber por fin cómo se hizo esta transición entre payaso y hombre trágico y profundo, ¿no? Entonces hay esta figura del mago que viene del Quijote, que hay alguien que es el mayordomo de los duques que organiza las fiestas, donde se burla constantemente de Don Quijote y Sancho. De ahí viene este mago, pero en el caso del mago jansenista tiene otra dimensión más preocupada por mejorar a Don Quijote y convertirlo en una persona más sensata y capaz de ayudar en el mundo, y lo logra. Y en este libro, la traducción de Fior Saint-Martin y la continuación, sobre todo la continuación, Don Quijote sí salva la vida a personas, salva la vida a una condesa y demuestra mucha valentía y no es ningún tonto.
y creo que esta figura viene de la comedia del arte y ahí es otra historia complicada. Pero en la comedia del arte muchas veces sale una figura que es inteligente, que se burla. Sí, como el mayordomo se burla, organiza pequeños eventos, pero por medio de estas actuaciones que organiza, las personas aprenden y dejan de cometer tonterías. Y eso es efectivamente lo que pasa en el Quijote jansenista, que el mago es quien guía y le enseña a pensar por su cuenta. Y dice, mira, tenemos un pacto, tú tienes que estar vigilándote. Y si empiezas a cometer un acto ético que sería un delito, tienes que corregirte. Y ahí es como los jansenistas que querían examinarse a sí mismos. No querían confesarse mucho. Pensaban que era mejor que la persona se examinara a sí mismo y se confesara consigo mismo. Y ahí vemos ya el Don Quijote como figura moral. Está empezando a través de la influencia de este mago que viene de la comedia del arte. O sea, es complicado, pero creo que ahí va la línea de este río. De acuerdo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Bueno, aquí hay un saludo, intervención de Alfredo Moro, que nos ha tenido que dejar y dice, tengo que marcharme en 5 minutos, por lo que no voy a poder intervenir. Antes de hacerlo, me gustaría felicitar al profesor Martínez Mata y a Greg por la publicación de esta colección, así como al profesor Callaghan por su libro. Me parece muy sugerente la vinculación de los Fielding con Rousseau y con el Quijote sentimental francés, especialmente por la influencia que el propio Fielding tiene de la recepción francesa del 17. Scarron, Furetière, Marivaux. Estaríamos de nuevo ante otro camino de ida y vuelta, otro proceso de recepción no unidireccional, sino bidireccional. Gracias por ponernos sobre la pista de este camino de la recepción cervantina. Enhorabuena y un fuerte abrazo a todos. Bueno, le agradezco mucho el comentario y quiero mencionar mi capítulo 8 del libro, si me acuerdo, se llama El puente bidireccional sobre el Canal de la Mancha, así que estamos de acuerdo. De acuerdo. Y también hay una intervención de Carmela Mazza que dice, muchas gracias al doctor Callaghan por esta presentación sobre esta recreación quijotesca de la que solo conocía el título. Su trabajo es un aporte esencial para nuestra comprensión de la figura romántica de Don Quijote. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, dado que nos hemos pasado del horario previsto, lo cual significa que el tema era muy interesante, yo daría por terminada la grabación y así que os emplazo para nuestra próxima reunión, que va a ser el 22 de junio.